Esta va a ser la demostración más larga de los ángulos triples, pero quédense tranquilos, lo voy a intentar explicar de la forma más rápida posible. Y clara también, por supuesto, si no es clara no van a poder entender el video. Como dije en los dos videos anteriores, para saber cómo sacar el ángulo triple, tenemos que darnos cuenta que el ángulo triple es simplemente el ángulo doble más el mismo ángulo, ya que 2 veces un ángulo más el mismo ángulo es 3 veces. Lo que, como ya he dicho, decanta que vamos a utilizar las identidades trigonométricas de la suma de ángulos. En este caso, la identidad trigonométrica de suma de ángulos en la tangente, ya que estamos sacando el ángulo triple de la tangente. Esa identidad es la siguiente. Dice que la tangente de la suma de dos ángulos es igual a la tangente del primer ángulo más la tangente del segundo, todo sobre 1 menos la tangente del primero por la tangente del segundo. Con esas dos cosas dichas, podemos comenzar. Decimos que la tangente del ángulo triple es simplemente la tangente del ángulo doble más el ángulo. Tenemos una suma de dos ángulos, por ende podemos aplicar la identidad, quedándonos igual a la tangente del ángulo doble más la tangente del ángulo sobre 1 menos tangente del ángulo doble por la tangente del ángulo. Ahora lo que voy a hacer va a ser escribir el nominador y denominador en vez de dividiéndose, multiplicándose, especificando la parte del denominador por tener de exponente menos 1. Va a quedar tal que así, miren. Paréntesis, tangente del doble del ángulo más tangente del ángulo por 1 menos tangente del doble del ángulo por tangente del ángulo elevado a la menos 1. Elevar algo a la menos 1 realmente es intercambiar el numerador con el denominador. Por ende, esta conversión de escribirlo como fracción, escribirlo como multiplicación, con la segunda parte escrita con un exponente a menos 1, es perfectamente aceptable. Bueno, dicho eso, voy a abreviar un par de pasos porque ya he obtenido el ángulo doble de la tangente. Está en mis videos anteriores. Y esa identidad nos dio igual a 2 tangente del ángulo sobre 1 menos tangente cuadrada del ángulo. Lo que voy a hacer va a ser reemplazar en lo que tenemos, dándonos igual a paréntesis 2 tangente de θ sobre 1 menos tangente cuadrada de θ más tangente de θ por 1 menos 2 tangente de θ sobre 1 menos tangente cuadrada de θ por tangente de θ a la menos 1. Recuérdense de ese menos 1. Bueno, en la primera parte que corresponde al denominador, lo que vamos a hacer va a ser multiplicar a la tangente de θ que está sumando por el denominador del otro término, o sea, por 1 menos tangente cuadrada de θ, tanto en el nominador como en su denominador, quedándonos algo como esto. Esta parte la respetamos
más lo que ya teníamos, tangente de θ, por 1 menos tangente cuadrada de θ sobre 1 menos tangente cuadrada de θ. Como pueden ver, se puede simplificar tranquilamente el nominador con el denominador y dejar tal cual teníamos antes. Pero con esto podemos sumar ambas partes al tener igual denominador. Bueno, por su parte, con la parte que tiene exponente menos 1, o sea el denominador, vamos a hacer algo parecido, lo cual consiste en también multiplicar al 1, tanto en numerador como en denominador, por 1 menos tangente cuadrada de θ, y por su parte, a esta tangente de θ que quedó multiplicando, podemos convertir a toda esta parte de la expresión en 2 tangente cuadrada de θ, ya que 2 tangente de θ por tangente de θ es 2 tangente cuadrada de θ. Voy a escribirlo. 1, que podríamos obviarlo, pero voy a escribir para que se den cuenta, 1 menos tangente cuadrada de θ sobre 1 menos tangente cuadrada de θ por, menos 2 tangente cuadrada de θ sobre 1 menos tangente cuadrada de θ. Tanto en el denominador como en el numerador ya podemos juntar la suma y la resta. Juntándola el denominador nos queda, aplicando la propiedad distributiva, igual a 2 tangente de θ más tangente de θ menos tangente cúbica de θ sobre 1 menos, discúlpenme, casi me olvido el menos, 1 menos tangente cuadrada de θ. Y en el denominador nos va a quedar igual a 1 menos tangente cuadrada de θ menos 2 tangente cuadrada de θ. Todo sobre 1 menos tangente cuadrada de θ. A la menos 1. Ahora vamos a hacer dos cosas. Primero, agrupar los términos de igual exponente. Por ejemplo, le podríamos decir semejantes el 2 tangente de θ y la tangente del θ, ya que los podemos sumar en 3 tangente de θ. Y por otra parte, también podemos hacer lo mismo en el denominador, juntando menos tangente cuadrada de θ con menos 2 tangente cuadrada de θ, dándonos menos 3 tangente cuadrada de θ. Cuadrada, discúlpeme. Bien. Y otra cosa que vamos a hacer es aplicar la propiedad del exponente a menos 1, o sea, dar vuelta el numerador y el denominador. Lo vamos a regresar a como estaba antes, dándonos igual a, el numerador lo dejamos igual, 3 tangente de θ menos tangente cúbica de θ sobre 1 menos
tangente cuadrada de θ por, aplicando la propiedad que le dije de dar vuelta de nuevo el numerador y el denominador, 1 menos tangente cuadrada de θ sobre 1 menos 3 tangente cuadrada de θ. Y como pueden ver, estamos multiplicando dos fracciones donde el denominador de una y el numerador de la otra coinciden, por lo cual las podemos cancelar, dejándonos igual a 3 tangente de θ menos tangente cúbica de θ sobre 1 menos 3 tangente cuadrada de θ. Por lo que podemos decir, para englobar todo lo que dijimos, que finalmente la tangente del ángulo triple es igual a 3 por la tangente del ángulo menos la tangente del ángulo al cubo, mejor dicho, la tangente cúbica del ángulo, todo sobre 1 menos 3 por tangente cuadrada del ángulo.